se trataría de leer el texto del Capital, que obviamente no es un texto para hacer leer en tan poco tiempo. Las versiones normales tienen cerca de 3.000 páginas, entonces algo más de 3.000 páginas, entonces obviamente no es algo que pueda ser, digamos, expuesto pues, de una manera rápida, sencilla y cosas de ese tipo, de esa manera, ¿no? Sin embargo, yo escribí un texto que tiene, digamos, la intención de facilitar la lectura. No sé si conocen, un prólogo a la nueva, relativamente nueva traducción que hace creo que yo lo referí la vez pasada, la clase pasada, que hace Vicente Romano García, un lingüista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Münster, en Alemania. Y Vicente Romano hizo una traducción, vamos a decir, en la que pretende corregir, como todas las traducciones, errores de traducciones anteriores. ¿Cómo le diría? Importante, ¿no? Entonces, bueno, Vicente Romano le donó al Estado venezolano sus derechos económicos sobre la traducción, de tal manera que publicado en Venezuela no generará ningún tipo de remuneración para Vicente Romano, pero no habría pues, una remuneración, porque fue una donación que nos hizo el doctor Romano de su traducción para que nosotros la publicáramos. Entonces, yo hice el prólogo para esa edición y es lo que ustedes recibirán. Yo no sé si... Está bien. Entonces, bueno, yo se los envío en la última pulitura que me vino en estos últimos tiempos, porque, bueno, fue terminada en el 2021 y fue, digamos, puesta más o menos al público en digamos, un círculo restringido, por mí, por supuesto, pero todavía no está publicada. Parece ser que va a ser publicada ahora dentro de poco tiempo. Eso me dijo el editor hace un mes más o menos. Bien. Entonces, la intención del prólogo era dos asuntos básicos, me parece, que son, en primer lugar, mostrar que el texto de Marx, El Capital, puede ser considerado, yo puse argumentos para eso, puede ser considerado la ontología de la civilización capitalista. Es decir, la ontología significaría un texto ontológico sobre la civilización capitalista debería contener, como efectivamente el Capital lo contiene, la racionalidad con la que funciona el mundo objetivo, el mundo económico, político, ideológico, y básicamente el mundo económico capitalista, es decir, la estructura que rige a la civilización capitalista, pero en los mismos textos, en las mismas palabras, en los mismos párrafos, en las mismas líneas, el Capital contiene otra cosa diferente, que trato de poner en relieve en el prólogo. Contiene la racionalidad con la cual todos nosotros funcionamos como habitantes del modo de producción capitalista y de la civilización capitalista, que es, vamos a decir, el producto civilizatorio de la producción y reproducción de la vida material que hace justamente la clase burguesa digamos, su cometido histórico, que es precisamente reproducir la vida material, y en haciéndolo produce una civilización que tiene ya algunos siglos.
no tanto como alguna vez se dice así como un poco sin precisar mucho, pero que muchas veces se piensa que tiene 7 siglos, algo así. Exactamente así, pero hace 6 siglos más o menos, 6, 7 siglos empezó a estructurarse pues, una manera de reproducir la vida material de la sociedad con estructuras cada vez más ligadas a 2 o 3 asuntos básicos que son, en primer lugar, la compraventa de fuerza de trabajo, ¿sí? Asalariar el trabajo, es decir, de una manera vamos a decir, institucional y estructural pues, de la sociedad. Y en segundo lugar, que esa sociedad o esa manera de reproducir la vida material comenzó a tener la estructura del dinero, porque el dinero es un asunto, es una categoría muy antigua, ¿no? Se supone, se cree, hay por supuesto documentos que lo comprueben, que haya una historia pues, que se pueda reconstruir del dinero mediante documentos, pero sí, hace 2.700, 2.800 años ya se creaba el dinero, ya tenía una función social existente y más o menos sistemática. De tal manera que en esos años, desde hace 2.700 años más o menos, hasta la época de las guerras cruzadas, que fue el proceso en el que se produjo, junto con ese proceso, el nacimiento y consolidación del primer mercado moderno, que es el mercado del dinero, o sea, porque estos fueron 2 siglos donde a través de una serie de mecanismos tanto económicos como financieros se formó justamente el sistema bancario europeo entre el siglo XII y el siglo XIV, de tal manera que cuando terminaron las cruzadas hubo una quiebra bancaria que comenzó en 1334 más o menos y terminó en 1366, algo así, sin precisión digamos, de fechas, ¿no? Pero fueron así como 30 años de quiebras bancarias en Europa, sobre todo en Italia, en Holanda y algunos en Alemania. Fue en Italia donde comenzó esto, vamos a decir, institucionalizado el sistema bancario, y el asunto es que la lógica del dinero se apoderó del sistema productivo, se apoderó, por decirlo de una manera un poco como metafóricamente. Los productores comenzaron precisamente a producir mediante la compra-venta de trabajo justamente, y eso digamos produjo pues un cambio histórico, digamos, para reproducir la vida material, compra-venta de trabajo, para producir las mercancías para las cuales o con las cuales nosotros vivimos desde hace varios siglos, así ya organizadamente, industrialmente, en el sentido de que son producciones en escala de más o menos pequeña escala hasta gran escala, cosas de ese tipo, esa forma de producir de ese tipo. Pero lo importante en este caso, y que he resaltado pues, en ese prólogo, es que el dinero se volvió un poco la estructura, o sea, primero el factor, y después la estructura y la finalidad pues, del modo de producción capitalista, la finalidad de la producción capitalista. Pero nosotros encontramos, o mejor dicho, nosotros encontramos en el capital, vamos a decir, la estructura del dinero en el capítulo 1, la parte esta del capítulo 1, que se llama la forma del valor o el valor de cambio, donde existe un análisis que hace Marx allí de que yo en el prólogo lo llamo descubrimiento de la estructura racional del trueque. Porque el trueque es, digamos, el trueque es un mecanismo pues, de intercambio, desde muy antiguo por supuesto, pero el trueque contiene en sí mismo una racionalidad, si no podría haber sido una forma sistemática de intercambio y resolución del problema que se presenta en el intercambio si no hay un objeto que sirva para contar algo de lo que se intercambia, y esa cuenta de algo de lo que se intercambia no son simplemente los objetos intercambiados,
porque ellos mismos nos dicen cuánto deben ellos ser intercambiados por otros objetos que nosotros queremos. No son los objetos que hablan, sino que nosotros entendemos algo que tiene que ver con el contenido material, no material del objeto mismo, y que sirve justamente como criterio para medir las cantidades de un objeto por cantidades de otro objeto. Ahora, eso que es de alguna manera la dinámica del intercambio, es a lo que Marx en esa parte del capítulo 1 le consigue una racionalidad, una lógica, pues la lógica del intercambio. Y es muy interesante y muy importante porque digamos, esa lógica es la misma con la cual se organiza el modo de producción capitalista. Y esa lógica es lo que permite al capitalismo ponerse como finalidad la acumulación de dinero, que es precisamente la riqueza nueva, diferente a las riquezas anteriores al capitalismo, que consistían en bienes, en territorio, en castillos, en palacios, en bienes materiales de ese tipo, oro o riquezas materiales de esa naturaleza. En cambio, en la nueva riqueza, la riqueza que impone el capitalismo es otro tipo de riqueza, una riqueza bastante más abstracta, porque es el dinero, que realmente el dinero no satisface ninguna necesidad directamente, pues ojalá, o mejor dicho, no sé, pero quiero decir que el dinero sirve para satisfacer en el fondo todas las necesidades. Entonces, él mismo no satisface ninguna, pero sirve para satisfacer muchas otras necesidades, porque con el dinero sirve para comprar cosas, ¿no? Y es precisamente lo que, un poco uno de los secretos que tiene el dinero. Entonces, en el capítulo 1 aparece ese asunto, ¿no? Un asunto que es crucial para la comprensión de la dinámica del libro, que el libro pretende plantear y que plantea efectivamente, porque el Capital cumple ese cometido de los libros de filosofía. El cometido de un libro de filosofía, y no todos los filósofos escriben libros de filosofía, porque un filósofo si escribe una historia sobre algo no está escribiendo filosofía. Inclusive si usa categorías filosóficas, digamos, de su propia invención para hacerlo. El asunto con un libro de filosofía digamos, en que sobre el mundo real hable de dos maneras. Sobre el mundo real hable de tal que busque mostrar su racionalidad en el mismo texto, sin salirse a otro texto que explique ese texto, sino que dentro del mismo texto estén contenidas las formas de la racionalidad de quienes vivimos en ese mundo real. Eso sí, en eso sí consistiría un libro de filosofía. La República de Platón es uno de los ejemplos así como más resaltantes, pues, de esa forma de escribir. De una manera, vamos a decir, se podría decir que es por preferencias mías, pero asumiendo que que preferencias mías, el Capital lo cumple de una manera muy completa, porque el Capital habla y expone justamente la racionalidad de la economía capitalista. Dentro de esa racionalidad, pero dentro de esa racionalidad económica, en cada una de las partes de la racionalidad económica, nosotros encontramos en el no solamente esa racionalidad del mundo objetivo, sino la racionalidad con la que funcionamos los habitantes del modo de producción capitalista. Y eso no es ninguna novedad tampoco, porque en el mundo medieval, antes del capitalismo, el que vivía en ese mundo tenía que tener la misma racionalidad de ese mundo, porque si no, no podría subsistir o no hubiera podido subsistir. Es decir, muchos no subsistieron y los quemaron en la hoguera, los mataban, los en la esclavitud, cosas de ese tipo. Pero para ser funcional en una sociedad, la mente de las personas que viven en esa sociedad se amolda, se estructura según las formas en las cuales esa sociedad funciona. Y sucedía justamente en el mundo que nosotros conocemos como mundo premedieval, inclusive, ¿no? O sea, los griegos funcionaban y los romanos funcionaban según la racionalidad económica y jurídica, porque los romanos, justamente, pero mejor que yo, todos ustedes saben, porque ustedes son de
vienen pues de una normalmente formación de abogacía, y eso nosotros no sabemos cómo es que el derecho romano permitió que en toda la extensión del mundo romano los habitantes de ese mundo funcionaran según las formas jurídicas que el mundo romano inventó. Pues fueron ellos que inventaron el derecho, y además en toda regla además, y además con toda la intención justamente, y tenían que gobernarlo, y se gobierna con leyes, se gobierna con estructuras legales sin las cuales no se puede gobernar nada, digamos, que llamamos ahora civilización. Ojalá se pudiera existir en el futuro civilizaciones donde no existieran leyes, pero todo el mundo supiera qué hay que hacer y qué es lo que no debe hacer. Sería de alguna manera una sociedad más o menos ideal, que no sé si afortunadamente no existe todavía. Bueno, ahora, lo que quiero decir con esto es que el capital contiene eso. El capital contiene, de una manera muy estricta y muy fuertemente hecha, esa racionalidad del mundo objetivo, del mundo económico, además de una manera muy cumplida, porque el primer libro, bueno, uno puede, digamos, aislar los capítulos que van desde el siglo 23 al 23, entonces nosotros encontramos básicamente la estructura, digamos, de la producción capitalista, fábrica capitalista, de donde exactamente el sistema productivo de mercancía y producto. Y ahí encontramos la lógica y la dinámica del mundo económico objetivo. Encontramos también, y justamente por eso el libro tiene esa otro aspecto, encontramos las relaciones sociales de producción, que son justamente una manera en la cual nosotros nos conformamos en nuestra mente dentro de ese mundo de la producción capitalista. Ahora bien, lo que pasa es que en el segundo libro y en el tercer libro ya sacamos de la producción y de la fábrica capitalista y de la producción de valor y de todo lo que significa en el capital la presencia pues, del valor en la civilización como aquello que la gobierna, la rige y su racionalidad. Encontramos en el segundo y tercer volumen del intercambio, en el segundo libro, y en el tercer libro el intercambio entre capitales. Entonces nosotros tenemos allí toda una radiografía tanto económica como de conciencia globales, porque el tercer libro del Capital nos muestra cómo todo aquello que se produce en el sistema productivo más inmediato, que sea la fábrica capital, viaja, la cantidad de valor viaja por todos los mercados a los cuales se arrojan las mercancías, hasta después entonces al mercado internacional, para que todas estas cantidades de valor que viajan en la mercancía que compramos y que se siguen justamente, digamos, vendiendo alrededor de un valor que era la finalidad de nuestra producción capitalista. Entonces, nosotros tenemos eso, de capital nosotros podemos construir una teoría, digamos, de la globalización del capital. De lo más lejano de la prosecución de la civilización capitalista, que alguna vez yo lo pongo en forma de una metáfora, ¿no? El capitalismo es algo así como una enorme máquina de producir mercancía de valor, porque es una máquina que funciona en todas partes, una finalidad que es la producción de valor y la acumulación, por lo tanto, de capital. Y eso funciona de una manera permanente, sin duda, pues, esa es una máquina que funciona automáticamente porque los gestores de la máquina y las fuerzas de la sociedad tienden justamente a la conservación y el desarrollo del funcionamiento maquinal, vamos a decirlo así. Ahora, el asunto es que digamos que a mí me parece, uno de los asuntos que me parecen muy vitales y muy importantes en esto, es que entonces iríamos a otra de las claves de inteligibilidad del libro El Capital.
del tratado por el capital, y es el sistema jurídico, porque el sistema jurídico de la capitalista hay cosas que son comunes, ¿no? La propiedad privada de los medios de producción, la propiedad privada en las relaciones comerciales, la propiedad privada en la propiedad de la tierra, o sea, la propiedad privada de la tierra. En el capitalismo todo funciona porque existe propiedad privada de eso. Propiedad privada de los medios de producción, el dinero que es una propiedad privada del sistema bancario y aquellos que pueden justamente acumular dinero y ponerlo en funcionamiento para que produzca más dinero mediante el sistema productivo de mercancías para satisfacer las necesidades. Entonces, el capitalismo tiene una estructura legal que, quitando las diferencias, me parece a mí, que puedan existir entre un país y otro, entre una civilización y otra, y entre historias diferentes de cada una de esas civilizaciones y países, hay cosas que son, vamos a decir, permanentes, comunes. El sistema bancario tiene una función, el sistema productivo funcionará siempre comprando mercancías fuera de trabajo para producir otras mercancías que no son las fuerzas de trabajo, porque la fuerza de trabajo se autorreproduce a sí misma, porque justamente el trabajador, mientras está trabajando, se produce a sí mismo porque produce la cantidad de valor que él necesita para vivir diariamente, y más allá sigue produciendo valor, y ese es el valor que se acumula, con el cual el capitalista paga todo lo que tiene que pagar y además acumula capital. Entonces, esa lógica que rige para todo país capitalista, y como todos los países capitalistas tienen relaciones de comercio y de intercambio de mercancías y plusvalor con todos los países del mundo, entonces es realmente la civilización capitalista una enorme fábrica permanente, como una máquina de producir mercancías y plusvalor. Y ese plusvalor producido siempre regresa a las fuentes que lo produjeron y las aumentan en sus dimensiones, en su poder, en su capital y todo eso, ¿no? O sea, que el capital se acumula pues, en cantidad cada vez más grande, más rápida o menos rápida, pero siempre van al mismo destino. Y entonces, por eso el sistema jurídico en el capitalismo y esas estructuras básicas son las que le dan esa, digamos, capacidad. ¿Recuerdan el primer Bush? Los debates previos a la elección de George Bush padre. Es solamente un debate con el otro candidato que era John Kerry. En el segundo debate, porque John Kerry con sus esposa alimentos Heinz, y además seguramente de otros alimentos y de otras cosas, ¿no? Nosotros casi siempre compramos una mermelada o unas cosas que son Heinz, ¿no? Nosotros todos los días hacemos negocios con el señor Heinz y no lo sabemos, ¿no? Pero el señor Heinz le dijo a Bush, en este 1% de su población es dueño del 80% de la riqueza de este país. De ahí poco viene la cosa esta con Estados Unidos. Ahí no se puede permanecer, porque no puede permitirse que esas manifestaciones lleguen a otras consecuencias, organizaciones para organizaciones económicas, políticas, y entonces justamente la rebelión se acaba, ¿no? Llega a rebelión lo que hubo frente a Palestina. Lo que quiero decir con esto es que esa situación dicha por un capitalista de Estados Unidos, que ellos son dueños del 80% de la riqueza de los Estados Unidos, que no está solamente en Estados Unidos, sino está en todas sintonía con lo que el capital nos enseña, con lo que la teoría que está en el capital nos enseña. Cómo es que esa dinámica produce una acumulación sin término de días, y pues siempre una acumulación permanente y para toda la vida, eterna, pues, como la desean justamente quienes acumulan el dinero de esa manera. Tiempo que se acumula dinero, se acumula poder, porque el dinero es precisamente el dinero y el poder, pues en el capitalismo son cosas que, así como las riquezas territoriales en el feudalismo, van también de la mano,
del poder, que ya eran reyes y eran otro tipo de gente que eran justamente los que eran los dueños del poder de aquel tiempo. Entonces, quiero decir antes del capitalismo. Entonces, en el capitalismo la cosa funciona de esa manera, de tal forma que alguien pudo decir, como si hubiera sido un marxista, las consecuencias que dice Marx la acumulación capitalista, que es justamente la concentración de las capitales en cada vez menos manos y cada vez capitales más grandes, ¿no? Y eso es ahora algo que aparece todos los días como un saber que se difunde permanentemente por todos los medios, inclusive en la serie de televisión norteamericana se dice sin ningún tipo de rubor, ¿no? Es parte, digamos, de la naturaleza de la vida, es la parte, digamos, nosotros vivimos así, esa es la vida y no hay otra manera, y esa es la forma normal de ser y nada, ¿no? El asunto es que el capital contiene justamente, muestra la dinámica mediante la cual sucede eso y muestra también quiénes son las primeras víctimas, porque las primeras víctimas son precisamente los que tienen que vender su fuerza de trabajo, porque los que venden su fuerza de trabajo venden la posibilidad, es decir, se la venden a otros, la posibilidad de ellos mismos, de los trabajadores, de construirse una vida propia y una seguridad propia, que es algo de lo cual hablé la vez pasada, creo yo. Es decir, el tiempo de trabajo es el tiempo en el que todos nos construimos a nosotros mismos, nos construimos precisamente trabajando, pensando, estudiando, haciendo cosas y tal, y es cuando nosotros construimos justamente el contenido subjetivo que nos sostiene y nos organiza y nos estructura nuestra mente. No cuando dormimos, no cuando comemos, no cuando nos divertimos, sino cuando estamos trabajando en esta actividad creativa. El asunto es que el tiempo de la creación se compra al trabajador que trabaja por un salario, y el salario paga justamente la reproducción física de aquel que está trabajando, y esa reproducción física en el capítulo 5 tiene la primera definición. Yo tal vez estoy yendo un poco rápido y si alguien quiere interrumpir, interrumpe y pregunta, pero algunas veces me da la impresión de que voy un poco más rápido de lo que debo, y entonces dejo cosas así a medio decir, pero usted, el que quiera, interrumpa y me dice algo. Entonces sí. Entonces decía, el Capital, el primer libro, que es el que contiene esto de lo que estoy hablando ahora, el primer libro contiene vamos a decir, contiene esa racionalidad que está fundada en algo que comienza en el capítulo 5, en los capítulos sobre todo 5 y 6. Entonces, vamos a decir, les voy a así rápidamente eso, creo yo que les llegará, digamos, a ustedes, creo yo, esta noche, mañana, algunas cosas, ¿no? Pero es esto. El Capital, el libro 1, está dividido en 3 partes, 3 objetos diferentes, ¿no? Esta introducción es para hablar de esto que iba a decir del capítulo 5 y 6, que son la base constitutiva, o la base de la cual se deriva todo lo que está en el Capital. El libro 1 tiene 3 partes distinguidas, ¿no? Los primeros 4 capítulos están situados en el mundo del intercambio, hablan solamente del intercambio. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 23 se habla de las relaciones sociales de producción, o sea, de la fábrica capitalista y todas las consecuencias que tiene la fábrica capitalista de la producción del valor, y ahí ustedes encontrarán toda la estructura jurídica que sostiene el capitalismo en esa parte. O sea, ustedes pueden, como el profesor Luis Damiani me preguntó un día, o estábamos hablando, y él más bien lo afirmó, se puede tomar un marcador y cada vez que aparece algo relativo al sistema jurídico,
cualquier, digamos, idea relativa y relacionada con la juridicidad, ustedes lo marcan, ¿no? Y efectivamente se puede hacer, y entonces entiende que todo de lo que está hablando Marx en esa parte está respaldado no por Marx, sino que está respaldado por la juridicidad del capitalismo. Y Marx pone de relieve, Marx pone de relieve aquellas cosas que uno podría eventualmente tener duda de la afirmación que hace Marx. Entonces hace precisamente la acotación jurídica, la connotación en el derecho que sustenta lo que está diciendo. Entonces, decía, el libro 1 tiene una primera parte que son 4 capítulos que están situados todos en el sino del intercambio y no habla de la producción, solamente del intercambio. Empieza por hablar de la mercancía y termina justamente en una parte final del capítulo 4 que es, digamos, cómo él transita desde el mercado a la producción, y transita de una manera muy interesante porque él hace, digamos, un análisis nuevamente y profundiza en el análisis de las relaciones comerciales del mercado, y en la parte tercera de ese capítulo que se llama transformación bien, no, esa parte, en esa parte 4, más analizando el mercado desde cierto punto de vista, encuentra, o sea, individualiza, identifica una mercancía que se transa en el mercado, pero no se usa en el mercado. Es decir, como toda mercancía, pero esta mercancía especial se transa en el mercado, pero se usa solamente en la producción. Y entonces ese es precisamente el paso que nosotros encontramos en el capítulo 4, que es el último capítulo del primer libro que trata sobre el mercado, y es precisamente el paso del sistema del intercambio, del sistema de la producción, y de allí entonces nosotros llegamos al capítulo 5, que es el que estaba hablando hace un momento. El capítulo 5 contiene algo que es así como tan sencillo, que es lo siguiente. Ya les voy a decir, disculpen, por favor. El capítulo por eso un poquito de sobreno. Compra y venta de fuerza de trabajo. En el capítulo 4 se llama el tercer punto, que es precisamente en el que está justamente descrito, pues, el paso del capítulo 4 al capítulo 5. El capítulo 5 se llama producción de trabajo, proceso de trabajo, proceso de valorización. Ahora, en ese capítulo 5, proceso de trabajo y proceso de valorización, que es justamente a lo que desemboca la descripción que hace en la tercera parte del capítulo 4, que es el proceso de trabajo, que identifica justamente la mercancía de fuerza de trabajo que se compra en el intercambio y se usa en la producción, y de llegado a la producción se sale de ese ámbito en el que estaba trabajando, el que estaba exponiendo antes, que es el del intercambio del mercado, y llega a la producción. El capítulo 5 se llama proceso de trabajo y proceso de valorización. Y en ese capítulo 5 hay dos partes, esas dos partes son distinguidas, digamos, temáticamente y distinguidas, digamos, históricamente, porque una tiene algo que ver con la historia, con la apropiación por parte de nosotros como seres que nos civilizamos de la naturaleza para hacerla justamente algo así como aquello de lo cual nosotros sacamos todo aquello que sirve para vivir, para sobrevivir, y que el proceso de trabajo, así como la apropiación de la naturaleza por parte de nosotros. Entonces, después, el proceso de valorización, que hacía la segunda parte, que es la segunda parte del capítulo,
contiene solamente una cosa que es la esencial de ese capítulo, que es la diferenciación en la fuerza de trabajo entre lo que vale y lo que valora. Y ese es justamente el tema básico de esa parte del capítulo, porque la fuerza de trabajo vale una cantidad que es justamente el salario, pero con el salario se compra algo que contiene una variación. Esa variación consiste en esa diferencia entre lo que se paga por el trabajo y lo que el trabajo produce mientras está trabajando. Se paga una cantidad de valor y produce una cantidad de valor diferente. Produce más valor del que se le paga por su existencia, por su uso. Y entonces, precisamente esa cantidad de valor por encima del valor de la fuerza de trabajo. Entonces, eso es precisamente la definición que utiliza Mann, que inventa Mann para hablar precisamente del trabajo. El asunto es que es el trabajo que se compra precisamente por una cantidad y funcionando como tal trabajo produce una cantidad mayor, es el núcleo, es la otra parte del núcleo de la relación capital-trabajo. Y la relación capital-trabajo es aquello que para Marx es el núcleo fundante, organizador, desarrollador y sin el cual no existiría el capitalismo, pero que existiendo una sociedad es capitalista, porque es precisamente la relación capital-trabajo aquello que funda el capitalismo. En la relación capital-trabajo se producen las mercancías y se produce el valor y se produce la justicia, que proviene justamente de esa relación, del uso de esa relación, de la generalización de esa relación en una sociedad que hace que la sociedad produzca las mercancías, produzca el plusvalor y al mismo tiempo produzca la juridicidad de esa sociedad. Precisamente por lo cual ese núcleo fundante del capitalismo, en el caso del capital, nos dibuja tanto el mundo ideológico del capital. Esa relación capital-trabajo que funge como núcleo, porque funge no es el núcleo de la civilización, el núcleo de una sociedad independientemente de precisamente formas variadas en las cuales las mercancías se nos presentan para que nosotros las compremos, se desarrolla la juridicidad del modo de producción capital, todo lo que nosotros conocemos como su institucionalidad. Y su institucionalidad es precisamente aquello de donde brotan todas las opiniones acerca de la justeza o no justeza del mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, en esa parte del capítulo 5, que continúa temáticamente en el capítulo 6, que se llama capital constante y capital variable, porque para Marx no existe capital circulante y capital fijo, sino que lo que existe es capital constante y capital variable, capital de una fábrica, capital que paga el salario de los trabajadores que trabajan en esos insumos fijos que son justamente maquinaria, instrumentos, materias primas y todo lo que sirve para que funcione una fábrica. Todo eso se paga con una parte de capital que llama más capital constante. Constante porque es una cantidad constante de dinero que se utiliza para comprar eso. Porque es que la diferencia con el capital variable es lo que encontró Marx, o lo que puso Marx en el capítulo 5, que es que el trabajo contiene dentro de sí mismo una variación. Cuando el capitalista compra trabajo, compra la variación que contiene el trabajo que compra, porque la variación consiste en que se paga por una cantidad y el trabajador trabajando por aquella que se paga por su trabajo. Esa es la variación que compra el capitalista. Cuando compra fuerza de trabajo, compra la variación. Y esa variación es lo que le permite acumular capital y acumular capital permanentemente, sin término temporal. Eso es precisamente por lo cual ese capítulo se llama capital constante y capital variable. El asunto es que eso no empezando el capítulo y de allí en adelante lo que nosotros presenciamos es la construcción de dos cosas básicas, ¿no? Cómo el capital produce
cómo el capital produce la riqueza, cómo el capital produce el valor, y encontramos cómo es que el capital produce al mismo tiempo la institucionalidad que lo sostiene. Y es un asunto muy importante porque nos remite a la propia, digamos, constitución histórica del capitalismo, porque la constitución histórica del capitalismo es precisamente, vamos a decir, en el bajo medioevo no hay fecha precisamente para eso. Yo conozco, ustedes seguramente también conocerán y conocerán otras, muchas más historias, ¿no? Yo conozco una historia de Pierre León, que es una historia que son 6 volúmenes gordos, ¿no? Grandotes y tal, ¿no? Son de esos volúmenes que muchas veces invitan a no leerlos completos, ¿no? Porque son tan intimidantes que uno dice, bueno, lo leo después, porque ahorita no tengo tiempo, ¿no? El de Pierre León es un libro así, hay uno que se llama, el segundo, Bordel, que se llama Los Juegos del Intercambio, se llama el segundo libro de esa, que es también una historia económica, que son historias económicas muy interesantes. El primer libro, no recuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre genérico que un poco se conoce como Los Juegos del Intercambio, que es el nombre del libro 2, que es también una historia, digamos, una historia económica de la civilización capitalista, no una historia, digamos, política o algo así, sino una historia, digamos, historia económica básicamente, ¿no? Entonces allí hay bastante de esto que Marx escribe más de un siglo antes, ¿no? Porque, digamos, hay que, creo yo, recordar que Marx, cuando escribe El Capital, lo escribe es decir, recuerden que ustedes, yo lo mencioné en la clase pasada, ¿no? El manifiesto comunista que lo escribió junto con Engels, digamos juntos quiero decir al lado, uno del otro escribieron el manifiesto, es de 1848, y 1848 fue el año de las revoluciones en Europa. Hubo revoluciones desde febrero-marzo hasta noviembre de ese año, 1848. Se levantaron los pueblos pobres de Europa, las partes pobres de los pueblos de Europa, y hubo justamente revoluciones en cadena, ¿no? El levantamiento en cadena, y eso, bueno, fue aplacado, terminó y tal, y más nada, ¿no? Ya terminó, digamos, ese año de revoluciones, que en el año 68 del siglo pasado, cuando hubo ese levantamiento en Francia y en otras partes de Europa, una de las cosas que se acusaba a los protagonistas de ese levantamiento era que tenían nostalgia de 1848, o sea, querían algo así como emular las revoluciones europeas de 1848, y querían también esta vez tomar el poder para justamente hacer una revolución comunista o algo así, ¿no? Eso fue en el año 68, que varios de los que estaban aquí no habían nacido y otros estaban niños todavía, y bueno, yo en cambio sí ya estaba por estos mundos, ¿no? Y me enteré en ese momento, ¿no? Fue muy buena en la Universidad Central, hubo todo un entusiasmo por el año 1968. En el año 1969, nosotros siempre llegamos un poquitico tarde. En la Universidad Central, nosotros hicimos la renovación universitaria. Y bueno, yo participé de una manera activa y así como muy buena en la Escuela de Filosofía. Pues la Escuela de Filosofía fue una de las primeras que hizo la renovación en 1969, fue el año posterior al levantamiento en Europa. Y bueno, y entonces a nosotros nos cerraron después, un año después, la universidad, metieron unos tanques ahí en la central y cosas así. Vivimos un año sin clase. Bueno, eso no viene a está fuera de lugar aquí. Entonces decía, en 1848 nosotros tenemos el manifiesto comunista, y que fue en marzo, y las revueltas en toda Europa, que fueron como en febrero hasta noviembre.
que es realmente un año importante en la historia. Después entonces, pocos años después, pero pocos años relativamente, Marx publicó en el 59 la contribución a la crítica de la economía política, 10 años después, y publicó en el 67 la primera edición del Capital, y el 71 fue la segunda, el día de marzo. Entonces, eso tiene, digamos, así, lo cito por lo siguiente. Entre la contribución a la crítica de la economía política y al capital, que median algunos años, es un tiempo en el que Marx organiza toda la exposición de digamos que en este caso ya no fue solamente la crítica de la economía política o la contribución, que fue lo que escribió en 1859, que publicó en 1859 con trabajos anteriores, por supuesto, sino que cuando Marx publica el Capital, publica no solamente el desarrollo o la culminación del programa que había comenzado y que había publicado su primera parte en 1859 como contribución a la crítica de la economía política, sino que yo llamé la atención en el prólogo sobre eso, que cuando Marx publica en el 67 el Capital, no solamente culmina la crítica de la economía política, sino que hace la ontología del capitalismo. Explico un poquito algo. Crítica, la palabra crino, crinai en griego significa enjuiciar, separar, oponer y cosas así, hasta llegar a la base misma del problema. Y eso es una palabra que recorre todo el mundo, al menos de la filosofía, bueno, también de la vida cotidiana, porque hay todo tipo de crítica, pero la filosofía tiene un significado y un uso específico. Y sobre todo después de la crítica de la razón pura de Kant, que fue publicada la primera edición en 1781, debe saber aquí, 1781, sí, porque en el 85 fue la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio del 89, algo así, ¿no? En el 81 fue la 1781, la crítica de la razón pura. Quiero decir con esto que a partir de la crítica de la razón pura, la palabra crítica tiene un uso y además una connotación, pero un uso en la filosofía parecido al que siempre tuvo, pero esta vez con más énfasis, que algo así como la crítica debe llegar al piso firme sobre el cual se asienta la realidad. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en el Capital. En el Capital nosotros encontramos la crítica de la razón pura que había sido comenzada, o que comenzó Marx, o que publicó por primera vez la crítica en 1859, después de varios trabajos previos que son conocidos, pero en 1867 publica el Capital. Y en el Capital parece como si, por la primera nota a pie de página del Capital, que es justamente la crítica o la contribución a la crítica de la economía política. Entonces parecería como si el Capital fuera, y fue efectivamente, vamos a decir ya, la crítica definitiva de la economía política. El asunto es que cuando Marx hace eso, hace otra cosa, que es precisamente lo que busqué enfatizar en el prólogo, y es que construye la ontología de la civilización capitalista. Y ontología en ese caso tiene, digamos, un significado así como casi simple, pues. La ontología es precisamente la teoría, es decir, en la historia de la filosofía, ontología es algo así como la teoría del ser, la teoría de lo que es, la teoría, qué es lo que se puede decir racionalmente sobre el mundo en el cual nosotros estamos, ¿no? La teoría del ser. Sin racionalidad no existe teoría del ser, y con racionalidad, si se logra hacerlo, es precisamente un libro de filosofía